Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en mi estudio, taller, y hoy vamos a dedicar este pequeño encuentro o conversación, o más que conversación, charla, que normalmente tenemos, pues vamos a dedicarla a este libro, no concretamente al libro, sino a lo que está dentro del libro, que es una biografía, la biografía de Daniel Kahnweiler. Daniel Kahnweiler es uno de los principales marchantes que hubo a principios del siglo XX en París, descubridor pues de Picasso, de Braque, de todo lo que nosotros conocemos como el cubismo, concretamente, ¿no? Este hombre, que puede ser el paradigma de lo que fue realmente el oficio de marchante moderno. Ya anteriormente hubo otros marchantes, y también con éxito, como Dural Ruel o Volar, que fueron pues los descubridores de los impresionistas. Pero ellos tuvieron, en algún momento también hablaremos de ellos, pero bueno, ellos tuvieron un papel esencial para esta generación, lo que llamamos el impresionismo, y pintores anteriores al impresionismo. Pero bueno, ahí dieron a descubrir pues Pavel Ruel, Duran Ruel, pues Renoir, por ejemplo, Manet, Monet, fueron Cézanne, sobre todo Cézanne fue Volar. Es decir, ellos fueron descubridores, tenían una gran intuición y sabían lo que el mercado necesitaba y dieron a conocer a estos artistas. Volar también dio a conocer a Picasso, pero un Picasso joven, Picasso los comienzos, época azul y época rosa. Daniel Kahnweiler, este alemán de origen judío, fue el verdadero marchante de Picasso, porque fue marchante de él hasta el final de su vida, de Juan Gris, pues toda la vida, toda la obra de Juan Gris pasó por Daniel Kahnweiler, y otros muchos, como Braque, por ejemplo, y Derain. Pero sobre todo fue, ya os digo, el testigo del nacimiento del cubismo. Y hoy queremos rememorar ese episodio cuando este hombre, Kahnweiler, pues decide, tiene la sensación de que lo que estaba haciendo en ese momento no le llenaba su vida. Él fue enviado por unos familiares, tíos suyos, muy adinerados, a París para trabajar en las finanzas, en la bolsa. Esta familia pues tenía diferentes empresas en diferentes partes del mundo, entre ellos las minas de oro y bueno, otras empresas más. Entonces Daniel se hizo cargo, digamos, de las finanzas, de parte de las finanzas, estando al tanto de la bolsa en París. Para ellos le asignaron un sueldo, se casó muy joven, no sé si tenía 23 años cuando se casó, viajó a París, se instaló en París y se dedicó a ver pues sobre todo el Louvre y ver pues todo ese bullir que tenía París en el descubrimiento, ¿no?, de las artes, de la decoración, de la moda. Bueno, estaba, la ciudad en ese momento era la ciudad del mundo, ¿no?, donde estaba, pues, donde se movía realmente el dinero, ¿no?, y todo el mundo que se preciara o quisiese ser algo, pues estaba allí, ¿no?, tenía que ir a París. Él fue consciente de esto, pero vio un hueco dentro de su afición, que era muy aficionado a la pintura, no a pintar, sino a ver pintura. Él vio que el caso de los impresionistas estaba ya, digamos, ocupado por esta serie de galerías que habían medrado mucho, se habían convertido en galerías de lujo, donde exponían en sus escaparates pues pintura principalmente pues, del romanticismo francés, inglés, la escuela boloñesa, el neoclasicismo tipo David, y aparte de esto, introdujeron como os he dicho, a los impresionistas que causaban en este momento furor a principios de siglo, tanto para bien como para mal. Había personas que no lo entendían y vituperaban frente a los escaparates también. Él en el libro rememora este hecho, ¿no?, como un cochero parado delante de un escaparate de Duran Ruel, pues decía que era una vergüenza con el bastón, como diciendo, pero ¿cómo es posible que esté colgado ese bodrio, ¿no?, en el escaparate? Es decir, que causaba una impresión negativa para muchas personas, pero ya para otras muchas, pues querían adquirir y adquirían obras ya de un cierto nivel, de un cierto dinero, de un cierto valor, pues obras como pintores como por ejemplo Manet o Monet. Y bueno, Gauguin también empezaba a tener cierto nombre. Matisse, con 35 años, también empezó a crearse un hueco, que ya era la pintura ya no impresionista, sino
fauvista, los fauves, un poco con esa tradición, pero digamos más avanzada o más rompedora que los impresionistas, ¿no? Lo que sucede que, bueno, como sabemos que todos, que pensar es pensar contra y que los hijos, pues los hijos a veces se utilizan o se ponen en posturas rebeldes frente a los padres, ¿no? Entonces había una generación de gente muy joven, con 26 años, 27, 30 años, que estaba actuando o pintando de una manera casi revulsiva contra los impresionistas. Y esto lo intuyó Kahnweiler, ¿no? Él dijo, aquí hay una nueva generación que está bullendo, está intentando sacar sus obras, malvivían, había muchas dificultades para que estos pintores pudiesen vivir de su arte, porque no había ventas, digamos que tenían precios muy bajos, pero así todo, él veía que no medraban, no podían vivir estos jóvenes. Entonces, él empezó a apreciar esta pintura. Había una exposición todos los años que se llamaba en París el Salón de los Independientes, y él empezó a apreciar pues, a pintores jóvenes como Blaminic, Derain, Braque. Bueno, había muchos pintores, ¿no? Dogen, y él dijo, bueno, estos no les representa a nadie, todos los impresionistas tenían sus galerías o sus representantes o marchantes, y esta gente joven pues no tiene nadie que les represente, están ocupados en pintar y a la vez ocupados también en sobrevivir, es decir, unos se dedicaban de lleno, pero otros hacían trabajos esporádicos para poder sobrevivir y vivir de su arte, de la pintura. Y él empezó a idear en su cabeza la idea de crear una galería, o mejor dicho, fundar una galería donde sea él el que represente a estos pintores y, vamos a decir, el que abra las puertas para que esta gente tenga un mercado, para que estos pintores puedan vender y tener un mercado. A él era muy intuitivo y tenía un gran gusto por la pintura, pero empezó a desencantarle la pintura que en ese momento se estaba llevando, que se estaba consumiendo, y empezó a atraerle mucho este tipo de pintura más fuerte, con más carácter, más separada de la realidad y menos objetiva y más subjetiva. Entonces empezó a idear esta idea y lo habló, parece ser, con su mujer, y decidieron dedicarse a ser marchantes, o sea, a ver cómo podían ellos ser marchantes. Entonces lo que hizo fueron a hablar con su familia, ya os digo que era una familia adinerada de Alemania, eran unos tíos, y les propuso un lapsus de tiempo para que él pudiese afrontar esta aventura, esta empresa, decir, un año, si a mí me dais la oportunidad de estar un año preocupado solamente en mover pintura, abrir una tienda y yo intentar vender a estos pintores y bueno, a ver si puedo sacar adelante lo que es una galería de arte. Los tíos accedieron, bueno, primero sospecharon un poco, no estaban un poco inquietos, pero al final ellos accedieron y le dieron la oportunidad a Daniel Kahnweiler. Con 23, 24 años creo que tenía. No, ya tenía sus 25 años cuando, porque llevaba unos años en París, cuando propuso, digamos, esta empresa. Le dieron el parabién y empezó a buscar un lugar, un sitio concreto para que sea la representación de lo que él quería hacer. Una galería humilde, pero ya él tenía en su cabeza cómo iba a tener que proceder y cómo iba a ser la manera de actuar o de gestionar su idea o su sueño, ¿no? Para ponerle o traerle a la realidad. Estuvo buscando, era difícil en ese momento en el París, donde bullía, ya os digo, las tiendas, los buenos comercios, que en el centro hubiese algún sitio a buen precio y poder alquilar él un local, y encontró a un tapicero. Se enteró, no sé por qué, pero se enteró, o le dijeron, que este tapicero tenía problemas en el pago mensual de su renta. Es decir, que el hombre tenía un pequeñito local, pero le costaba mucho hacerse cargo del pago del alquiler, pues no le iba bien los negocios. Entonces se le ocurrió hablar con él y decirle que él se le rentaba, o sea, ya estaba rentado, pero él se le rentaba al rentador. Y la condición o la propuesta es
que él se hacía cargo de la deuda, no solamente de la deuda, sino también del alquiler, lo que mes a mes le cobraban al tapicero, y le daba un plus, o sea, un dinero a mayores, para que él se fuese a hacer su trabajo a su casa y le quedara a él un dinero todos los meses. Bueno, pues el tapicero aceptó con la condición de que tendría Kahnweiler que cumplir el contrato que él tenía para que pudiera seguir vigente, que era no tocar ningún tipo de obra ni ningún tipo de nada en el local, es decir, con una discreción y que prácticamente fuera algo, bueno, pues que quedara como estaba. Entonces Daniel Kahnweiler llegó al acuerdo con el tapicero y nada, pues puso una simple moqueta, lo tapizó, digamos, las paredes. Esta galería o este local solamente medía 2 metros por 2, o sea que 4 metros. Fijaros, era un verdadero cuadrado, un perfecto cuadrado de 2 por 2. Pequeñísimo, ¿no? Pero estaba en una calle estaba muy céntrico, pero no estaba muy a la calle, o sea, no estaba muy al paso, que tampoco él quería que estuviese al paso, pero estaba muy céntrico el local, en la calle Vignon. Digamos que en todo el centro, muy cerca de Ópera, y bueno, a él le pareció estupendo esta galería, que fue su primera galería, y así lo hizo. Como os digo, hizo esta pequeña entelado en las paredes, puso una lámpara eléctrica en el centro para que se iluminaran los cuadros, compró una mesa, un escritorio y una máquina de escribir. Y de esta manera, pues ya tenía local y así comenzó y abrió sus puertas con una verja que tenía de hierro, y la cerraba un chaval que le contrató todos los días para que hiciera eso, para que abriese y cerrase. Él llegaba a su hora y estaba en la galería esperando a sus clientes. Como él no tenía pintura todavía, no tenía cuadros que vender, pues tuvo que empezar a moverse para ver qué tenía. Simplemente abrió la galería con unos grabados y con un par de cuadros que compró en el Salón de los Independientes a Blaminic. Eran 2 cuadros que le costaron 100 francos, él no discutió el precio, luego se enteró que podía haberlo, digamos, negociado, pero bueno, él no sabía esto y él pagó lo que le pidieron y puso ahí sus cuadros, añadió la comisión que él vio correspondiente o que él creía válida, y así lo hizo. Puso unos grabados y se abrió la Galería Kahnweiler sin más inauguración y sin más nada, ¿no? Pero su idea concreta era ser marchante de los pintores, pero no el típico vendedor de cuadros en el sentido de que comprar cuadros o que le dejaran cuadros y dar comisiones, no era su idea. Su proyecto o su idea de negocio, sin ser inédito, porque ya había algún caso, que había algunos contratos de este tipo, pero él fue más allá. Él dijo, o él pensó, que lo que quería era ser, vamos a decir, partícipe del artista, del hacer del artista, sin meterse en su creatividad, pero evitando al artista los problemas económicos y adquiriendo toda la obra del pintor. Es decir, que ser dueño de todos los cuadros. Y para eso, él proponía a los artistas, o lo que les pedía era una exclusividad. Fijaos lo que os digo, o sea, solamente podían pintar para él, pero no por encargo, sino que ellos desarrollaran su trabajo y todo lo que ellos pintaran sería dueño, en este caso, Daniel Kahnweiler. El contrato era una palabra de honor entre hombres, un contrato de caballeros hablado, ¿no? Y a lo que él propuso, y así lo hizo, primero lo hizo con Dogen, con este pintor, que no siguió mucho, no estuvo mucho tiempo Dogen, pero él hizo esto el primer pintor que utilizó este sistema era él. Él lo que hizo es que los cuadros, sabéis, que tienen por detrás de los bastidores una numeración. Pues está el 100 por 81, que es un 40 figura, el 81-65 es un 25, bueno, es decir, 41-33 un 6. Bueno, es decir, según la numeración, tienen un número por detrás. Y eso se llaman puntos. Por ejemplo, por centrarnos en una medida, vamos a decir, muy estándar, ¿no? El 81-65, pues esos son 25 puntos. Él pagaba
por los puntos. Llegó a un acuerdo con el pintor y decía, bueno, pues yo te pago tanto dinero por punto. Por lo tanto, si me haces un cuadro pequeño vale un precio, si me haces un cuadro mediano vale otro y uno grande vale otro. Porque dependiendo de la numeración, pues tenía esos puntos. De esa manera se evitaba hablar de dinero, pues el dinero ya estaba hablado, estaba estipulado ya en un primer acuerdo y el pintor era libre de hacer la pintura que él considerara. Y la responsabilidad de vender los cuadros caía en Kahnweiler. Os enseño este libro porque he sacado toda la información de esta biografía de Pierre Ansuline, que se llama Biografía de Kahnweiler en el nombre del arte. Bueno, pues esta operación puede ser una mentalidad romántica, nos puede parecer, ¿no? Que es una mentalidad romántica que tuvo aquel hombre. Este hombre lo llevó durante toda su vida, en la mayoría, voy a decir, en la mayoría de los pintores que tuvo, para él era sagrado esto, era algo esencial, y solamente transigió con Picasso, y ya vamos a ver por qué. Solamente con Picasso. La mayoría de los pintores que estuvieron trabajando para la Galería Kahnweiler, que esta fue su primera, la que os he dicho de 2x2, pero luego tuvo otra mayor, que fue la Galería Simón, que montó con su nuera, con su cuñada, siempre los contratos eran así. Alguno fue firmado y por escrito, pero la mayoría eran simple y llanamente palabra de caballero y había que cumplirlo. Cuidado lo que os digo, porque el artista era libre para crear, pero no era libre porque no podía vender a ningún otro marchante, ni tampoco a ningún particular. Todas las ventas tenían que pasar por la mano de Kahnweiler. ¿Os parece algo romántico y difícil? Pues yo os digo que yo lo he podido vivir en mi vida. También yo he pasado por eso y fue para mí un privilegio y un regalo de la vida, pues yo tuve un marchante, Manuel Díez, que estuvo comprándome mi pintura de forma exclusiva durante 10 o 11 años, en la década de los años 90, y estuve trabajando exclusivamente pintando para él. Cuando dejé de contar los cuadros que ya había pintado para él, yo creo que pasaron bastante de los 1000 o 1100, yo ya dejé de contar. Creo que rebasé aquella cifra. Él me compraba toda la pintura y gracias a este hombre, que en el gremio de los marchantes, de las personas que movieron cuadros y pintura, pues le conocemos como Manolo, que ya no está con nosotros, pero bueno, pues desde aquí mi más gran agradecimiento y eterno agradecimiento pues siempre estará en mi corazón y bueno, no me quiero poner triste, pero yo me siento pintor pues gracias a Manolo, ¿no? A Manuel Díez. Jamás me devolvió un cuadro, yo tuve un acuerdo muy parecido, por eso cuando he leído esto digo, lo tengo que compartir sí o sí, ¿no? Y bueno, me ha parecido bien esta tarde hacerlo, ¿no? No solamente fui yo, hubo más pintores, alguno conocí, que también estuvieron con esto, pero creo que tanto tiempo como yo, creo que no, ¿no? Nuestra relación duró eso, luego ya la vida, bueno, pues yo empecé a hacer mis exposiciones y bueno, todas las cosas pasan y bueno, donde esté Manolo, pues desde aquí mi más, bueno, pues cariño, ¿no? Y un abrazo, pero bueno, no quiero hablar de mí, pero así es. Esto realmente es los últimos románticos, ¿no? Pero, claro, fijaos qué privilegio, ¿no? Poder olvidarte del tema económico y solamente ponerte a pintar. Por eso yo os digo que yo también siento ese débito porque yo me pude desarrollar como pintor gracias a eso. Ahí terminaron mis problemas. Decía otro Manolo, no Manolo Díez, dice otro Manolo, que era Manolo Hugué, que fue también un escultor de la casa de Kahnweiler, pues decía Manolo que todos aquellos que conocimos a Daniel Kahnweiler comimos o pudimos comer caliente después de haberle conocido. Él no fue fácil, no siempre. Este hombre pasó la Primera Guerra Mundial en 1914, se arruinó, luego se repuso otra vez, pero vino la Segunda Guerra Mundial, volvió otra vez y le confiscaron todo como judío. Bueno, el libro es riquísimo en anécdotas y muy interesante el leerlo, ¿no? Y por supuesto se repuso y fue el marchante al final de Picasso y llenó los museos del mundo, fijaros, de Picassos, que pasaron todos por los ojos y por la inteligencia, por las manos
de Daniel Kahnweiler, que también fue muy amigo de su marchante, como fue mi caso también del mío. Falleció primero Picasso y luego falleció Kahnweiler también con mucha edad. Se llevaban un año nada más de diferencia. Y bueno, y yo esta tarde, por eso no quiero hablar ya más de mí, sino vamos a centrarnos en este episodio de la vida. Pues quiero evocaros o vamos a leer en el libro directamente cómo conoció, o sea, la primera vez que apareció en su vida. Bueno, vamos a ver otra cosa. Estaba pensando hacer esto, pero estoy pensando que cuando contaros primero, antes de hablaros de cuando Kahnweiler conoce a Picasso, os voy a hablar de claro, son cosas normales de los negocios y de las empresas, ¿no? Cuando abrió las puertas de su tiendecita, el segundo cliente que entró en la galería. El primero fue un amigo de Daniel, pero el segundo fue un coleccionista que apareció en su galería, le compró la primera adquisición, el primer cuadro, y que estuvo décadas y décadas y décadas comprándole a Daniel Kahnweiler cuadros. Fue un coleccionista que se hizo famoso precisamente por la gran colección de pinturas que tenía y porque fue retratado por varios pintores, entre ellos Modigliani, le hizo un retrato precioso, le hicieron muchos, ¿eh? Bueno, yo mismo, evocando el retrato de Modigliani, le he hecho también un retrato que os lo voy a poner aquí, evocando esa cara tan peculiar de este hombre, que se llamaba Roger Dutilleul. Roger Dutilleul vivía, no era muy rico, era un hombre con cierta economía, bueno, era soltero, vivía con su hermano, y muy delicado, un hombre muy culto, muy educado, y desarrolló un gusto muy temprano por la pintura que quería imponer Daniel Kahnweiler al mundo. Y esta pintura fue, como vamos a ver luego, el cubismo. Pero es que Daniel Kahnweiler, el segundo día apareció en la galería, compró un cuadro, compró luego otro, y todos los años, durante décadas, estuvo comprando pinturas hasta que llegó un momento, ya llevaba muchos años, que no le cabían en casa y entonces acumulaba las telas sin el bastidor, metidas en cajones, detrás de las cortinas, debajo de la cama, las paredes absolutamente llenas, de todos los pintores que cogía o que quería imponer Daniel Kahnweiler. Tuvo muchos Picassos, tuvo una colección tremenda de Modigliani, tuvo de todos los pintores, menos de los que llevaba Daniel Kahnweiler, porque tampoco, por ejemplo, me acuerdo ahora que no le gustaba a Matisse, porque decía que era muy decorativo, pero menos de todos, menos de un hombre que tenía muy buena relación con él, pues estaba siempre con Kahnweiler, él fue amigo, era vecino, y es Juan Gris, el español Juan Gris. No tuvo nunca ningún Juan Gris porque dice que le tenía tanto afecto y tanto cariño a Juan Gris, que siendo él reconocedor de que era muy buen pintor y que pintaba muy bien, aunque le consideraba un poco frío, según su diplomacia, frío en su pintura, pero era tan buena persona y le tenía tanto afecto y tanto cariño que no podría soportar que un cuadro de él conviviese al lado o muy cerca de un Picasso, porque iba a desmerecer o le iba a dañar a Juan Gris. Y por eso le decía a Kahnweiler que no podía adquirirle, porque no quería desmerecerle, debido a que le tenía mucho aprecio a su persona. es muy curioso, ¿eh? Siempre que compraba un cuadro este hombre, dice que nunca decía, pues quiero este cuadro, vamos a ver este cuadro, o cuánto vale este cuadro. Decía, señor Kahnweiler, le decía al marchante, al galerista, ¿no? Dice, señor Kahnweiler, si quiere usted separarse y utilizaba el título del cuadro. Señor Kahnweiler, si quiere usted separarse de este, pues me gustaría que pudiéramos hablar, porque nunca hablaba de dinero delante de los cuadros, es decir, en la galería. Había que irse a comer, a cenar, a tomar un café, y entonces ahí ya hablaban de precio, condiciones. Kahnweiler daba ¿cómo se decía? Fiaba ahí, que se pagaba poco a poco y daban pequeñas cuotas. Bueno, tuvo muchas formas de vender. No fue una galería cara, no era una galería elitista, ni mucho menos. Él compró muy barato porque los precios se ajustaban. Lógicamente, era comprar toda la producción de un pintor, que la acumulaba luego en casa, apilada en casa, y bajaba lo que iba pudiendo, ¿no? Y luego él vendía como podía. Pero
eran precios realmente baratos, muy bajos. Os digo que a lo mejor un cuadro de un 25 figuras, yo he ido calculando más o menos son 50 francos. Eh, en la época, pues no sé qué podría ser, pues no sé qué puede ser, 150 euros, puede ser que deis al pintor 200 euros por un cuadro, un 20 figura, pero en esa línea, muy barato. Empezaron, luego iba poco a poco subiendo, ¿no? Pero los Modiglianis impresionantemente baratos. O sea, el retrato puede ser pues 400, 500 euros de ahora. Es decir, precios. Claro, él pagaba al pintor, de eso le subía lo que él considerara, lo que tratara, pero que no era una barbaridad. Vamos a poner que lo doblaba o lo duplicaba, puede ser, pero nada que tenga que ver, por ejemplo, con las galerías como Dural Ruel, ¿no? O con otras famosas salas de exposiciones que hoy día ya ni las conocemos, ni conocemos tampoco los pintores. Y sin embargo, los pintores de Daniel Kahnweiler, pues es lo más, ¿no? Pues ya os digo que ha llenado los museos de Europa, ¿no? Y de América. Entre ellos, pues pasaron las señoritas de Aviñón, ¿sabes? Por sus manos o por su gestión, ¿no? Y bueno, pues una vez que nos hemos acordado de Roger Dutilleux, que ya os digo, con este hombre, con el hombre de la pipa y el bigote, con el pelo blanco, pues vamos a irnos a otro episodio muy bonito de la vida de Kahnweiler, que es cuando él abre su galería y aparece por la puerta Picasso. A ver si lo encuentro y os lo puedo leer. Dice así, dice: comienzos de verano, cierto día, un desconocido entra en la galería. Va curiosamente vestido. Extraño aspecto. Sus cabellos son negros como el azabache, de un negro reluciente como lignito, fibroso y duro. Sus ojos oscuros también son profundos y misteriosos. Le iluminan el rostro. Silencioso, atento, mira los cuadros uno a uno y luego se va. No ha abierto la boca. A Kahnweiler le asombra más aún a verle de nuevo al día siguiente. Y esta vez fue acompañado. Pero aquel grueso caballero barbudo también parece mudo. Adopta el mismo comportamiento que el hombrecillo achaparrado, mira cada tela y se va. Lo menos que se puede decir de estos dos aficionados es que no malgastan las palabras. ¿Qué os parece? Esa fue el primer encuentro que tiene Kahnweiler con Picasso. Un hombre achaparrado, con los ojos negros, dice que entra en la galería, lo ve todo, lo mira todo muy atentamente y se va. No dice ni hola ni adiós. Bueno, es raro para un español malagueño, pero eso dice Kahnweiler, que no abrió la boca. Al día siguiente vuelve con un hombre más grueso, barbudo, era Volar, el marchante este que os dije. Ven la exposición y se marchan y tampoco dicen nada. Es difícil porque era una galería 2 metros, 4 metros, una mesa, estarían al lado de él, pero bueno, no dijeron nada y se marcharon. Entonces, esa fue, bueno, la primera impresión que tuvo Kahnweiler de Picasso. Sigo leyendo. Dice: Kahnweiler ha olvidado ya el incidente, cuando Husserl le sugiere dar una vuelta por el taller en Montmartre, precisamente el de Pablo Picasso. Es decir, este pintor, Husserl le dijo: tienes que ir a ver a este pintor, Pablo Picasso, este hombre que parece ser que está creando cierto mercado, ¿no? Cierto mercado, porque Picasso ya estaba vendiendo, ya empezó, se oía, ¿no? Sobre todo estaba muy atento todos los, no los coleccionistas, sino los críticos de periódicos. Pues él hizo una exposición muy sonada que se le ofreció de unas fechas la galería de Volar. Volar tenía una fecha para otro pintor, pero este pintor, que no recuerdo cuál es el nombre, pues no pudo hacer la exposición, cumplir este compromiso, y de manera urgente le pidió a Picasso, muy joven, recién llegado a París, que por favor, si él tuviese a bien, bueno, pues que le daba la fecha. Para Picasso fue una gran oportunidad porque exponer en esa galería era un gran prestigio en París, y más para un hombre tan joven como él, con 24 o 25 años. Picasso hace una serie de obras, no muy grande, nada menos que 60 o 70 obras, una barbaridad porque pintó 2 o 3 cuadros diarios. Muy en la línea, os voy a decir, que es muy fauvista, hizo una exposición en la línea de Toulouse-Lautrec, estaba muy inspirado por él, algo de Nonel también, de Van Gogh también. Podéis buscar esta exposición, la exposición de Volar,
ya os digo que muy colorista, muy bonita, pero muy ligera, muy rápida, con grandes pinceladas. Algunos cuadros tienen un gran débito, ¿no?, con Toulouse y con Van Gogh. De hecho, hubo una exposición en el Thyssen que se llamaba esto, ¿no?, los débitos de Picasso a Toulouse, y cotejaban la obra de Toulouse-Lautrec con la de Picasso. Había temas muy semejantes y un quehacer también muy semejante. Bueno, pues esa época, esa exposición, tuvo mucha resonancia en París. Ya Kahnweiler lo vio, no le llamó demasiado la atención, pues él pensó o sintió que esa pintura ya estaba, digamos, de moda, ya estaba pasada, o lo habían hecho otros, ¿no? Y Picasso en ese momento también hacía una obra que tampoco a Kahnweiler le gustó. Lo vio colgado en algún escaparate de diferentes galerías. Pues Picasso siempre fue muy libre y se movía como podía, y lo que él ya se había fijado, pero sin llamarle la atención, no era la pintura que él quería. De hecho, él no quiso nunca esa pintura de Picasso, que es la época azul y la época rosa. Él decía que tenía mucho débito con pintores como Greco, que a él también le gustaba, pero que era una pintura según su criterio. Yo no lo comparto así. Pues esa pintura también evocó mucha pintura y a muchos otros pintores hacer una obra maravillosa a partir de todo esto, ¿no? Estoy pensando incluso hasta en Balthus también. Pero bueno, él dijo que no le interesaba esa línea, ¿no?, de Picasso, la época azul y la época rosa. Entonces, cuando Urle le dice, tienes que visitar el taller de Picasso, de Pablo Picasso, él pues lo asocia a ese tipo de pintura, y él no estaba, digamos, buscando esa pintura. Él visitaba mucho en ese momento el estudio de Matisse, y por lo tanto estaba muy influenciado por la línea de Matisse. Lo que pasa es que él decidió no tener en su galería Matisse, primero porque no podía comprarle. Es decir, no podía comprarle con la idea que él tenía, que era comprar a un precio muy bajo y toda la obra, sino a Matisse le podía comprar un cuadro, y entonces ese pintor nunca iba a poder representar su galería. Pero le gustaba como artista. También era un pintor mayor. No es que fuese mayor, pues tenía Matisse 35 años. Pero para la mentalidad que tenía Kahnweiler, 35 años era muy mayor. Él no quería que pasara de los 30, que subiera de los 30. Tenían que ser más jóvenes. Él tenía 26 años concretamente cuando abre su galería, y mayor de 30 años tampoco quería, no quería un pintor mayor. Entonces, aunque visitaba mucho y hablaba mucho de pintura y estaba mucho en la línea, ¿no?, de la pintura que estaba haciendo en ese momento Matisse, decide que Picasso no le interesa y no hace mucho caso. Pero como en este caso Urle le insiste y le dice algo que resuena mucho en Kahnweiler. Dice, 2 días después, no, perdón, le dice en este momento, dice, hay un cuadro, algo bastante extraño. Dice, no parece ni de él. Tiene un aspecto asirio. Puntos suspensivos. Y esto a Daniel Kahnweiler le sorprende. Entonces, bueno, pues dice, 2 días después, impulsado por el instinto de curiosidad y por su confianza en el juicio de Urle, trepa por los peldaños que llevan a Butte, es decir, va a Montmartre, sube las escaleras, esas terribles escaleras hasta que llegas arriba. Asirio no quiere decir gran cosa, piensa. Hay que verlo. Y además, un marchante no puede perjudicarle el visitar a un pintor en su elemento. No sabe nada o casi nada de Pablo Picasso. Ha visto algunas muestras de su trabajo pasando ante las tiendas de Sagot o Goyard. No le habían impresionado especialmente, lo había considerado algo superado, ya por la oleada fauvista, demasiado indiferente al tratamiento del color. Es verdad que Picasso en ese momento, en el momento que estaba en la época azul y rosa, pues no daba importancia al color. Él estaba trabajando en ese dibujo tan sugerente, pero el color no. Y bueno, pues Kahnweiler daba más valor a la expresividad del color. Sigue el relato, dice, el taller por fin. La decoración es indefinible. La decoración es indefinible. A medio camino entre la miseria y lo pintoresco. En la puerta han fijado a toda prisa algunos pedazos de papel. Manolo está en casa de Azón. Ha venido Totote. Manolo era Manolo Hue, seguro, que también algún día hablaremos de él, un escultor. Y fue también un artista de Kahnweiler. Ha venido Tote. Derain vendrá esta tarde. Eran papelitos que estaban en las puertas. Una puerta muy artística, piensa él. El pintor abre y él piensa, ¿eso es Picasso? Ese tipo joven, en mangas de camisa, despechugado y con las piernas desnudas. Pero si es el mudo del otro día, el que estuvo en su galería.
el visitante misterioso. Y en ese momento cayó, y su compañero, el que la acompañaba ya sé quién es volar. No sé por qué llegó a esa conclusión. Y se da cuenta él, habían estado Picasso y volar. ¿Sabe usted lo que me dijo volar al salir de su galería? Dijo Picasso. Eso fue lo primero que le espetó. Dice, es un muchacho a quien su familia le ha regalado una galería para la primera comunión. Fijaos qué expresión del español, como se le consideraba a Picasso, lo que le dijo a Kahnweiler, así, a la buena, ¿no? Que, bueno, para un judío, ¿no? Que no sabía ni lo que era la primera comunión. Le dijo, dice, es un muchacho que su familia le ha regalado para su primera comunión una galería, como diciendo, pues es un niñato, ¿no? Que no sabe ni lo que va a hacer. Bueno, él dice, es un golpe duro, procediendo de un hombre que tiene toda mi admiración. Kahnweiler lanza una ojeada a su alrededor. Y ahora vamos a ver qué descripción hace del taller. Dice, qué desorden, qué revoltijo de objetos disparatados, de dibujos amontonados, de telas puestas en cualquier parte. Y el polvo, ni gas ni electricidad en esa casa del trampero, que pasará a la posteridad con el nombre de Bateu Lavoir, una especie de viejo bajel amarrado a un bute, donde cada taller parece un camarote de paquebote, sin lujo. Para tener agua es preciso llenar las jarras en el primer piso. En lo referente a la luz, Picasso, a menudo, que trabaja de noche, se ilumina con una lámpara de petróleo, una promiscuidad a imagen y semejanza de ese pequeño barrio cuyo centro neurálgico es la Plaza Ravignan. Él habla de una promiscuidad a imagen y semejanza, pues estaba en el barrio de las prostitutas, en Montmartre. Un hombre, Pierre Malholland, describe, dice, la casa del trampero como un lugar sencillamente horrendo. Aquellos talleres le hacen pensar en una especie de pretenciosas cajas de cerilla con los tablones desencajados. Nadie tiene verdaderos muebles. Algunos utilizan ejemplares de revistas como colchón, y algunas concretamente porque tienen más páginas para que sirvan mejor de colchón. Viven en la indigencia más absoluta, pero la gente nunca habla aquí de dinero, es decir, aquí no se gastaba nada, ni el ayuntamiento se ocupaba de ellos para nada, ni invertía en ningún tipo de mejora. Cuando Kahnweiler está en ese momento, pensaros que no solamente era el taller de Picasso, es que era su vivienda, porque Picasso vivía ahí con su mujer, con Francois. Era su primera mujer, y vivían ahí, era su lugar. Picasso prácticamente toda su vida, su taller fue su casa era su taller, y concretamente aquí también, ¿no? En el viejo lavadero, pues también. Vamos a ver la reacción de Kahnweiler con todo esto. Kahnweiler le dice, ¿y el famoso cuadro asirio? Todas estas telas están muy bien, pero la tela que habla Usde, ¿dónde está? Entonces Picasso, que la tenía vuelta a la pared, después de haberle enseñado varias cosas que a él no le llamaron la atención, pues da la vuelta al cuadro y Kahnweiler dice, impresionante. Kahnweiler queda primero estupefacto, deslumbrado, después. Tiene la sensación de que ocurre algo admirable, extraordinario, inaudito. La visión es un auténtico mazazo, tanto más efectivo cuando que el marchante, con la memoria llena todavía de prejuicio, suscitado por los cuadros azules y rosas del pintor, no lo esperaba. ¿Asirio es eso?, dijo. No es esa la palabra, no es asirio, realmente es admirable, enloquecido y monstruoso a la vez, y muy conmovedor. En cualquier caso, importante y absolutamente nuevo, de eso no cabe duda alguna, falto de adjetivos y superlativos, aniquilado, suelta. Y esto es lo que define al cuadro. Es indefinible. Las señoritas de Avignon, lo que luego fueron las señoritas de Avignon, es indefinible. Dice, ¿cómo analizar y delimitar esa novedad absoluta? Kahnweiler no puede evitar intelectualizar, contextualizar, incluso enseguida esta revelación. El cuadro que pasará a la posteridad con el título Las señoritas de Avignon no se dirige a un juicio basado solo en el gusto, o sea, no es gusto o no me gusta. No basta con verlo, es preciso penetrarlo y descubrir cómo el ritmo de las formas entra en contradicción con la representación del mundo exterior. Es decir, que lo que representa y el mundo de las formas y cómo está ejecutado el cuadro entra en contradicción. No son unas bellas mujeres, no está pintando unas mujeres guapas y elegantes, ni sensuales, sino que hay una repulsión en el cuadro, una contradicción, un gesto, hay unos contrapuntos
y que ejerce una fuerza que hay que descubrirla cuando el cuadro se analiza, pero en el interior del hombre, donde ya no ejerce, o sea, no se ejercen en la pintura, no están, o no rigen, o no deben, no hay un débito a la realidad. No es que la luz venga por la derecha y todas las sombras son arrojadas a la izquierda. No está sujeto el cuadro a esas leyes, ¿no?, que han imperado en la pintura de siempre, como lo que más está lejos se difumina, lo que está cerca se exagera, no, se aplana el cuadro, las luces van de un sitio a otro, es irreverente, lo aplana todo. Es decir, hay un lenguaje nuevo. Eso es lo que quiso decir Kahnweiler. Kahnweiler distingue enseguida dos mitades de ese gran cuadro. Fijaos qué medida, 2,45 por 2,35. A la izquierda, 3 mujeres pintadas en camafeo de color carne, que desde ese punto de vista pues no desentonaría demasiado con la época rosa de Picasso. Pero, al revés de lo que el pintor ha hecho hasta ese momento, ya no son dibujados y luego coloreados, sino que están las formas modeladas con fuerza y como si fuesen con hachazos, parecen talladas a hachazos. A la derecha, 2 mujeres, una de pie, otra agachada. El color violento ha sido extendido en trazos paralelos. Esta es fundamentalmente la ruptura iniciada y anunciada por ese cuadro extraño. Ahí nace en Kahnweiler la intuición de un cambio, el pensamiento de que una tradición ha sido derribada y comienza otra. Alrededor de estas mujeres, las frutas y las cortinas no importan. De todos modos, el cuadro le parece inacabado, pues no consigue un conjunto coherente, y se lo dice a Picasso. Y Picasso le dice, no, es que el cuadro no está acabado, el cuadro está sin terminar. Pero a él le parece impresionante así, pero no le dice, no se atreve a decir que le tiene que acabar, pero le parece conmovedor bueno, pues que le ve perfecto como está, pero él sí que ve la diferencia de la parte derecha y de la parte izquierda, ¿no?, del cuadro. Es todavía el sombreado del claro oscuro lo que crea la forma. Como antes, a la derecha estamos en el 1907, o sea, en la parte derecha del cuadro estamos en 1907, en la parte izquierda está en el 1906. Hay como una ruptura, las máscaras, esta parte derecha mucho más expresionista. Realmente ahí nace el cubismo, pero también el expresionismo, que eso sí que todavía no estaba en el panorama de la pintura en ese momento. Está como tallada en ángulos duros. En ese primer bosquejo, que lo cambia todo, es el comienzo del cubismo, la parte derecha de las señoritas de Avignon. Ahí comienza el cubismo. Como os dije, los hijos se enfrentan a los padres. Los hijos, que son esta generación de gente tan joven como Picasso, y luego Braque, y luego Juan Gris, se enfrentan a los impresionistas. Para el impresionismo fue una gran novedad el hecho de romper el color y que un verde se consiguiese con una pincelada azul, otra pincelada amarilla, otra pincelada azul, una pincelada amarilla, y que en los ojos, al separarnos, se fundiesen y viésemos el verde. Y que al pintar, desdibujar todas las formas y que la pintura y el dibujo se mezclaran, pues al alejarse y entornando quizás los ojos, pues viésemos las formas o pudiésemos tener la sensación de un trozo de naturaleza. Podíamos meternos en el cuadro y sentir pues el mover de los árboles o de un campo de hierba, ¿no?, de amapolas, ¿no?, cómo se mueve cuando le pintaba Manet o Monet. Bueno, seguían los pintores, digamos, como teniendo el concepto de que era un espejo, o parte como un espejo de la naturaleza, el cuadro. Ya Cézanne rompe esto, empieza ya a romper esto, pero no lo rompe del todo. Cézanne lo que hace es que geometriza la forma, ya no da tanto interés a que tenga profundidad el cuadro, a que se parezca al color local, sino que hace el color en la paleta, le modifica el color, le quiebra, Cézanne, pero sigue teniendo el débito a la naturaleza, sigue siendo un paisaje, sigue siendo un árbol y sigue siendo una casa y se sujeta, digamos, a lo que representa todavía. Luego viene pues Van Gogh, que lo hace mucho más, con mucho más potencia, mucho más enérgico, también más descuidado, vamos a decir más ingenuo, más visceral. Gauguin, pero siguen teniendo débito, ¿no?, teniendo débito a la naturaleza. Bueno, luego llegan los fauvistas, pero los fauvistas hacen lo mismo, pero más exagerado. Pintan los escaparates, la luz eléctrica de las ciudades, exageran las cosas, pintan el sol con todos los rayos, todos los colores, descomponen los colores. Es decir, juegan, pero siempre juegan
con el tema de la naturaleza. Pero aquí Picasso no. Aquí Picasso utiliza la naturaleza y la señala, pero no la emula, no la pinta. Y se desconecta, pues ya no rigen ni la luz, ni la profundidad, ni quiere engañarnos para que eso parezca una mujer o que una de las figuras de la señorita pues tenga una piel tersa, como lo podía hacer pues un Renoir, cuando te separabas y veías esa cosa sensual de la piel de una mujer. En Picasso no. ¿Qué hace Picasso? Picasso lo que hace es un mundo, o sea, que no, pero crea un lenguaje distinto, un nuevo lenguaje, una nueva forma de ver y de entender la pintura, el cubismo. Y el expresionismo también, apunta ya al expresionismo, pero el expresionismo separado ya de la tradición de los padres. Por eso lo que os digo, ¿no? Que los hijos se rebelan contra los padres, contra los impresionistas, y pensar a veces es pensar, o siempre es pensar contra o frente a, ¿no? Frente a los impresionistas. En las señoritas de Aviñón, sobre todo en el cuadro, la parte derecha, Picasso ya no quiere hacer una cabeza de mujer, ya no hace un cuerpo de mujer. Si hace una nariz, no hace una nariz que esté sujeta a la perspectiva, es decir, que si la vemos la cabeza, la nariz tiene que estar de frente como los ojos son de frente y las orejas, sino que pone una nariz de perfil, un ojo de frente, porque lo que quiere decir aquí hay una nariz, no quiere pintarla tal como es la nariz, pero sí que quiere que cuando nosotros veamos el cuadro sepamos que ahí hay una nariz. Él lo dijo en un momento, yo tengo que pintar las narices torcidas porque si no la gente no sabría que eso es una nariz o que es una oreja. Empieza a ver las cosas desde todos sus puntos de vista, pero basado en la naturalidad, en el sentido de la figuración. Concretamente está señalando cuando pinta un vaso que es un vaso, o una mujer, o una cabeza es una mujer, pero la deforma. Ahí entra lo que nosotros llamamos la deformación en el arte. La libertad del artista para coger todos los componentes que tiene la naturaleza, o la naturalidad, o la figuración, pero hacerlo a la manera del artista, jugar y que el artista sea el que ponga las leyes de forma, de luz, de lugar, a veces también, ¿cómo se dice?, la ley de la gravedad, donde las cosas pueden estar arriba, abajo, no pesan, es decir, la libertad absoluta, y sobre todo crea un mundo de signos, que es el cubismo, un mundo de signos que hay que aprender ese lenguaje, observando la pintura, haciéndola dentro, que no se trata de un cuadro bonito para decorar, sino un cuadro que tenga una belleza, pero una belleza que se crea dentro, la que la vamos haciendo nosotros conforme la observamos y la miramos. Fijaros que a partir de este momento, Picasso, Kahnweiler, en ese momento que quedó, fue como caerse del caballo, pues ahí dice que él entró siendo un marchante al estudio de Picasso, pero saliendo de ese estudio ya fue otro marchante, pues él ya intuyó con su intuición lo que quería ser marchante de ese pintor y marchante de esa tendencia, pues él ya había hablado con este hombre, con Udle, y había hablado con otros diciendo que Picasso era un poco la guía, ¿no?, como un creador, ¿no?, que rompía, y ahí pudo apreciarlo, ¿no? De hecho, cuando volvió 2 días después, el cuadro no se le quiso vender, aunque le quiso comprar porque dijo que estaba inacabado, pero sí que le vendió pues bocetos del cuadro, dibujos preparatorios. Hay mucha obra alrededor de las señoritas de Aviñón. Y empezó a desarrollar Picasso lo que todos conocemos como el cubismo, que duró una serie de años, y que él, como Braque, Juan Gris, fueron los principales exponentes. Luego, Kahnweiler desarrolla, yo lo he estado leyendo, pues también fue muy crítico contra el cubismo que se hizo a raíz de Picasso, pues luego se hizo un cubismo casi decorativista, que todavía sigue, ¿eh? Se puede utilizar como cuadros bonitos, ¿no? Y Kahnweiler, no, o sea, a él le interesaba el proceso de la creatividad, pero no hacer cuadros repetidos porque funcionaran y qué bonitos cuadros eran, ¿no? El cubismo era como una apertura a un nuevo mundo de hacer, una nueva pintura, pero no por eso un ismo que fuese una repetición constante de las mismas cosas. Por eso él estuvo muy a favor y él decía que era el genio del siglo XX, Picasso, pues él se cargó también el cubismo, luego vino el clasicismo y luego la época final, que fue para Kahnweiler la más
importante, la más interesante, que ya tenía Picasso 70 años, 80 años, fijaos cómo pintaba al final, que es cuando se le decía a Picasso que pintas como un niño, bueno, que no pinta como un niño absolutamente, ¿no? Pero ese Picasso que ya es expresionista, ¿no? Y tiene, siempre juega con el cubismo, es decir, siempre hay elementos cubistas en su obra, pues ese Picasso que pone un perfil o la oreja, pero con esos trazos, esos colores, esa forma de hacer que era tan expresiva y tan magnética, y con esa gran potencia, ¿no? Y singularidad, ¿no? Que es la belleza que él quería, ¿no? Esa belleza singular, la singularidad de la belleza. Pues esto es lo que he querido traeros a colación hoy. Hay algo que se me ha pasado deciros, que cuando él comienza su galería, os dije que el primer pintor era Dogen, y Dogen fue el primero que le hizo el contrato. Pero cuando conoció a Picasso, rompió el contrato con Dogen, siguió la amistad con él, pero no quiso seguir con este pintor. Y fijaos por qué. Porque visitando Kahnweiler a Dogen, Dogen dijo que él pensaba mucho en sus cuadros. Les meditaba, les trabajaba en su cabeza, y cuando se ponía a pintar, él buscaba que el cuadro tenía que ser exactamente como él le había pensado. O sea, no se salía absolutamente nada, porque el que dominaba el cuadro era él y quería hacer el cuadro que él se había imaginado. En ese momento, Kahnweiler dice aquí en un episodio de un capítulo que llega a la conclusión que no quiere trabajar con él, porque precisamente él buscaba a los pintores que no fuesen los protagonistas al 100% de sus cuadros, sino que dejara fluir. Puede ser una idea romántica, pero yo lo entiendo, yo le comprendo a Kahnweiler. Decía que el cuadro tiene que dominar, la pintura, la gran pintura, tiene que dominar al artista y le tiene que llevar por los caminos que el cuadro pide. No que el artista pide para el cuadro. Parece algo abstracto, pero yo pienso que es real. Es decir, que la pintura va cobrando, como si el cuadro cobrara vida, no porque el cuadro tuviese vida, yo lo entiendo en el sentido porque hay muchos mecanismos, muchas formas de razonar, mucha inteligencia en cualquier modificación que el artista está creando, y el cuadro se va modificando como la vida misma. Tú piensas o decides hacer algo, pero en el andar, en el moverse, van sucediendo cosas, y esas circunstancias y esos momentos y esas cosas hacen que tú tengas que virar, cambiar el sentido y transformar tu primera decisión. Es decir, tiene que estar el cuadro abierto para que el cuadro se desarrolle. Hay que dejarle una salida para desarrollarse. Él, que hablaba mucho con Matisse de esto, y luego con Picasso, claro, no podía soportar a este tipo de pintores, y entonces con Dogen rompió. Y bueno, el tiempo dicen que le dio la razón, porque Dogen se hizo un pintor, fue un gran pintor, pero fue un pintor muy en la jet set de la época, ¿no? Un retratista, y entonces se dedicó un poco al encargo, ¿no? de los retratos, y fue un hombre que pintó un poco siempre igual, muy decorativista, muy bonito, pero no fue, digamos, lo que él buscaba, como estos artistas, ¿no? Que rompieron, y sobre todo, no porque hicieran mejores o peores cuadros, más bonitos o más feos, ¿no? No es eso. Cuando hablamos de obras de arte, o de cuadros, o de pintura, tenemos que tener en cuenta una cosa esencial, muy importante. Es que un cuadro puede ser bello, pero también puede ser no bello o no tan bello, pero ser generador, magnético, generador de otros cuadros. A ver cómo os lo puedo explicar, que me entendáis. A lo mejor un cuadro no lo podemos decir, bueno, este cuadro, vamos a decir Las señoritas d'Avignon, por ejemplo. Pues es un gran ejemplo, desde luego. Lo que pasa es que a mí ya me parece un cuadro bellísimo, pero bueno, vamos a poner que a muchos no les guste, es lógico. No les gusta La señorita d'Avignon, vale. Entonces, es un cuadro feo, es un cuadro, vamos a decir, un cuadro que tiene algo monstruoso, vamos a decir, en el sentido de que son, pues eso, unas máscaras con durezas, que a un niño le puede dar hasta miedo esa mirada. Pero lo que es indiscutible, que al ser el cuadro, como él dijo, indefinible, es un cuadro generador. Es un cuadro generador de arte. Es un cuadro que ha hecho pintar a muchos otros pintores, y que otros muchos pintores han hecho cuadros que son bellos. Es decir, que incluso a los que no les gusta Las señoritas d'Avignon,
Puede ser que hayan descubierto a un artista, a un pintor, que se ha basado en las señoritas d'Aviñón. Este tema le he cogido esta tarde y me estoy enrollándome en todo esto, porque yo estoy pintando, por ejemplo, este cuadro de aquí atrás, ¿no? Este torero, que sí que tiene, consciente e inconscientemente, en su momento fue consciente, ahora ya es inconscientemente, porque tengo muchas cosas de ese cuadro, ¿no? Esos planos, ahora lo estoy viendo aquí en el teléfono, ¿no? Aquí que tengo atrás, ese torero, esos planos, esa gestualidad, esa forma de cara de máscaras muy expresionista, eso se desarrolla por la fuerza generadora que tiene concretamente este cuadro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar un cuadro, cualquier cuadro, tenemos que ver esos dos aspectos. Podemos ver el aspecto de belleza de la pintura, nos gusta, no nos gusta, que es una cosa subjetiva, pero hay algo que es todavía superior o que rebasa el gusta o no me gusta, ese punto, ¿no?, de cada uno, ¿no?, que es la fuerza generadora, el poder de generar otros cuadros, otras pinturas. El otro día pasé por Madrid, fui a entregar un cuadro, una pintura, y me vino a la cabeza, porque como hice anteriormente unos vídeos de Van Gogh, dedicado a la obra de Van Gogh, pues me acordé de él, digo, voy a ver lo que hay de Van Gogh en el Thyssen, ya lo he visto muchas veces, pero me acordé del molino. El molino de Van Gogh, que por cierto, lo tengo aquí atrás, me vais a permitir que le coja y os lo enseñe. Aunque bueno, lo puedo poner también en la pantalla, pero bueno. Este cuadro, fui a verle al Thyssen, este cuadro. Fui a ver este cuadro. ¿Sabéis por qué fui a verle? Porque en uno de los vídeos que colgué anteriormente, estuve hablando de que Van Gogh en el 1885 visita el Rijksmuseum en Ámsterdam y vuelve de este encuentro renovado. Ve a Rembrandt, ve a Frank Ahl, y me di cuenta que este cuadro fue pintado en 1880, es decir, antes de ir al Rijksmuseum. Este cuadro es impresionantemente bueno. O sea, este cuadro, a ver, está en una sala, en el Thyssen, y está Corot, y está mucha pintura holandesa, y está este cuadro. Este cuadro mantiene muchos códigos, muchos tics de toda la gran pintura holandesa y de la pintura romántica, del paisaje romántico. Pero en este cuadro, pintado con la emoción que pintaba Van Gogh, con esa forma rotunda de esas pinceladas ya fuertes, porque aquí todavía no estaba el Van Gogh desarrollado, con esas pinceladas fuertes, rotundas, pero basado en toda la tradición, en las texturas, en toda la tradición de la gran pintura. ¿Sabéis lo que hace Van Gogh en el molino, en este cuadro de 1880? Pues sinceramente lo que hace es cerrar, pegar un carpetazo a toda esa gran tradición de la pintura y ponerse por delante, rebasarlo él. Es decir, es que se come a toda esa pintura, porque es un cuadro extraordinario, es un cuadro extraordinario de una luz perlada, gris, con un ambiente frío. Esto está pintado de una manera magistral, sencilla, esencial. Lo que buscaban otros pintores, él lo rebasa, va más allá, pega el carpetazo. Pero ¿sabéis lo que tiene este cuadro? Pues claro, que cierra. O sea, aquí Van Gogh cierra una etapa. Comprende, pero... o sea, lo comprende, a ver, pero no racionaliza de una manera nueva, sino que racionaliza o razona como razonaban sus antepasados, y él, por su carácter y por su genialidad, hace una obra, yo para mí, superior, es decir, como más avanzada y rotunda, y da el carpetazo y cierra esa etapa, rebasa esa etapa, pero no genera nuevas cosas. O sea, Van Gogh, este cuadro no genera pintura. No hay nada más que aportar, porque está cerrado. Si un pintor quiere emprender un nuevo camino desde este cuadro, haría un Corot, o sea, haría un cuadro semejante, ¿no? Sin embargo, en el 1885, después de haber visto esta exposición con el amigo que os dije en Ámsterdam, y con esa nueva revelación del Van Gogh nuevo, más lumínico, más espontáneo, más luminoso,
mucho más rápido, más ligero. Hace ese cuadro que no recuerdo del título, que es esos campos de hierba moviéndose con una campiña al fondo, con unos tejados rojos y un azul. Un cuadro bellísimo, bellísimo, no con la maestría que tiene este cuadro. A partir de ese cuadro, creedme que se ha rebasado esa pintura. Ha habido otros pintores que para mí han rebasado esa pintura, pero hay que reconocer que Picasso es ahí es emprendedor. Es decir, ha hecho un cuadro que es generador, es magnético. Está mandando unas ondas al que ve el cuadro, al artista que lo ve por primera vez, o por segunda o por quinta vez, y le está diciendo y le está marcando un nuevo camino, una nueva forma de hacer. Es algo nuevo, es algo que abre un camino, no le cierra. ¿Entendéis? Entonces, esto mismo que os estoy ahora contando de Van Gogh, esto es lo que pasa con las señoritas de Aviñón. Por eso tiene esa relevancia este cuadro y ese valor o esa importancia para la historia de las vanguardias y de la pintura. Abre una nueva etapa y este cuadro fue muy criticado incluso por colegas suyos, como Braque, que decía que le van a encontrar algún día colgado detrás del caballete a Picasso porque se ha vuelto loco y ha hecho, bueno, algo que es infumable, no sé, bueno, decía, ha bebido petróleo y luego ha sacado ese cuadro, ¿no? Ya no absenta, sino petróleo, y ha sacado ese cuadro. Bueno, después de todas las críticas, una generación y otra generación, a partir de este cuadro generador y magnético, que emite esa vibración de poder y de arte, pues ha hecho que una gran pintura, o mucha gran pintura a partir de eso, esté saliendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería significar, ¿no? Este hecho. Y por cierto, os había dicho antes que Kahnweiler, cuando ve el cuadro de las señoritas de Aviñón, pues no le considero acabado, y Picasso no le considero acabado, pero que sepáis que el cuadro nunca se acabó. El cuadro está en el MoMA actualmente, tal como Kahnweiler le vio en su momento. O sea, el cuadro no se tocó nunca, lo que quiere decir que Picasso, pues decidió no tocarle, pues bueno, pues, le dio por acabado y está perfectamente así. Es que los pintores, o en los talleres de los pintores, como él marca, digamos, esa tendencia hasta eso, ¿no? Decide si un cuadro está acabado, es el propio autor. No hay un canon de si está acabado o no está acabado. Las señoritas de Aviñón se quedaron tal como las vio Kahnweiler y así siguen, y así, bueno, pues así estarán, ¿no? Así que nada, con este descubrimiento, como os he dicho, ya os he dicho que más un lenguaje, sí, es un lenguaje, pero Kahnweiler en un momento dijo, más adelante, que más que un lenguaje, aquel descubrimiento era una forma nueva de escribir. Decía que la escritura y la pintura era parecido, entonces era un nuevo sistema de signos de escritura, ¿no? Entonces que había que conocer estos signos para poder comprender esta pintura. Pero bueno, lo que hemos dicho, fijaos la cantidad de buena pintura que se sigue y se seguirá haciendo, sobre todo en la figuración. Porque luego el mundo de la abstracción es otra cosa, lo podemos desarrollar también otro día, si os parece, y yo creo que hoy, pues ya por hoy, yo creo que ya hemos hablado mucho, os he dado una buena sesión con esta charla. En otra próxima ocasión nos veremos por aquí, por mi estudio, por mi taller, y hasta la vista. Adiós a todos. Hasta luego.